Bienvenidos una vez más a mi canal. La energía está a tope hoy. Porque sé que lo que les traigo va a hacer vibrar a la Kerem Bürsin maníaca que llevan dentro. Sí, lo admito, yo también soy una de ellas. Y es que, ¿quién puede resistirse a ese hombre? Pero basta de piropos. Que hoy venimos a analizar un tema jugoso, un tema que ha desatado la histeria colectiva en redes sociales y que tiene que ver, inevitablemente, con nuestro adorado Kerem. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio, en la intriga, en la especulación pura y dura. Porque, damas y caballeros, Kerem Bürsin ha hablado. Bueno, digamos que ha insinuado, ha dejado caer una bomba sutil, una frase que ha resonado como un trueno en el mundo del fandom. Y esa frase tiene que ver con el amor. Concretamente con el amor a primera vista. ¡Oh, la! ¿Quién no ha soñado con eso? ¿Quién no ha fantaseado con cruzarse con alguien y sentir esa chispa, ese flechazo instantáneo? Pues bien, Kerem ha hablado sobre el tema y, como era de esperarse, no lo ha hecho de manera sencilla y directa. No, señoras y señores, Kerem nos ha lanzado una bomba de humo, una declaración ambigua que nos obliga a descifrar cada palabra, cada gesto, cada entonación. Prepárense para activar sus habilidades detectivescas. Porque hoy vamos a analizar a Kerem Bürsin al microscopio. Agarren sus lupas y acompáñenme en este viaje lleno de teorías, conjeturas y, por supuesto, toneladas de amor por Kerem. Pero antes de que nos perdamos en un mar de especulaciones, como siempre, los invito a suscribirse a mi canal. Si son tan fanáticos de las novelas turcas como yo, si viven y respiran Kerem Bürsin, si necesitan su dosis diaria de drama y romance, este es su lugar. Activen la campanita. No se pierdan ni un solo vídeo. Porque aquí siempre les traigo las últimas novedades, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La verdad es que Kerem ha estado muy presente en los medios últimamente. Entre eventos, premieres y entrevistas, el hombre no para. Y en una de esas entrevistas, un periodista astuto, probablemente consciente del revuelo que causaría, le lanzó la pregunta clave: Kerem, ¿crees en el amor a primera vista? ¡Bum! La pregunta del millón. La pregunta que todos queríamos hacerle. La pregunta que nos desvela por las noches. Y su respuesta, su respuesta. Fue una obra maestra de la ambigüedad. No fue un sí, absolutamente creo en el amor a primera vista y estoy esperando que me suceda, ni tampoco un no, el amor a primera vista es una fantasía absurda, solo creo en el amor construido con el tiempo. No, nada de eso. Kerem nos regaló una respuesta a la Kerem Bürsin, compleja, reflexiva y llena de matices. Recuerdo que dijo algo así como: a ver, yo creo que la conexión instantánea es real. Creo que todos hemos experimentado esa sensación de conocer a alguien y sentir una chispa, una energía especial, un clic inmediato. Creo que esa sensación es posible. Ahora, si a eso le llamamos amor a primera vista, pues, supongo que sí, podría decir que creo en ello. Pero en mi opinión, el amor verdadero, el amor que trasciende, el amor que realmente importa, necesita tiempo. Necesita conocer a la persona en profundidad, necesita construir una base sólida, necesita superar obstáculos juntos. Esa chispa inicial puede ser el comienzo, pero no lo es todo. Chispa. Conexión instantánea. Energía especial. Clic inmediato. Madre mía, Kerem. ¿Qué estás tratando de decirnos? Estas palabras, viniendo de Kerem, que es un hombre tan hermético con su vida personal, tienen un peso enorme. Son como una invitación a adentrarnos en su mundo, aunque sea por una rendija. Por supuesto, como siempre, hay voces que intentan minimizar la situación. Es una respuesta políticamente correcta para contentar a la prensa, dicen algunos. Es una forma de evitar la pregunta sin dar detalles sobre su vida amorosa, argumentan otros. Pero yo no lo creo. Yo soy de las que piensan que Kerem, debajo de esa fachada de tipo duro y sofisticado, esconde un corazón de romántico empedernido. Y creo que esa respuesta, por ambigua que sea, revela algo de su visión del amor. Creo que Kerem, en el fondo, anhela encontrar a alguien que le haga sentir esa chispa, esa conexión que te hace sentir que has conocido a esa persona en otra vida. Creo que sueña con un amor que vaya más allá de la superficialidad, un amor que se construya día a día, con esfuerzo y dedicación.
Y creo que aunque no lo diga abiertamente, está abierto a la posibilidad de que ese amor comience con un simple flechazo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque inevitablemente la pregunta que surge es, ¿ha sentido Kerem esa chispa con alguien últimamente? ¿Hay alguien especial en su vida que le haya hecho reflexionar sobre el amor a primera vista? ¿Hay una nueva musa inspiradora rondando por su corazón? Los rumores, como era de esperarse, han comenzado a circular a la velocidad de la luz. Unos lo vinculan con alguna de sus compañeras de reparto en sus proyectos más recientes. Se habla de miradas cómplices, de risas compartidas, de una química innegable en el set de grabación. Otros, en cambio, aseguran que ha sido flechado por una persona ajena al mundo del espectáculo, una mujer misteriosa que ha logrado captar su atención. Pero, seamos honestos, hasta que Kerem no lo confirme, todo son meras especulaciones. No hay fotos robadas, ni declaraciones oficiales, ni pruebas irrefutables. Solo rumores, chismes y las fantasías de un fandom sediento de noticias. Pero, ¿y si fuera cierto? ¿Y si Kerem realmente ha encontrado a esa persona especial? ¿Qué significaría eso para nosotros, sus fans? Bueno, desde mi punto de vista, sería algo maravilloso. Porque al final, lo que todos queremos es ver a Kerem feliz. Queremos verlo sonreír, enamorado, radiante, compartiendo su vida con alguien que lo ame y lo apoye incondicionalmente. Además, creo que sería una prueba de que el amor verdadero existe. De que a pesar de las decepciones, de los fracasos, de los corazones rotos, siempre hay una oportunidad para encontrar a esa persona que te hace sentir que todo ha valido la pena. Sería una demostración de que el amor puede surgir en el momento menos esperado, incluso a primera vista. Y por último, creo que sería una gran inspiración para todos nosotros. Nos enseñaría a no tener miedo de abrir nuestro corazón, de dejarnos llevar por nuestros sentimientos, de creer en la magia del amor. Nos recordaría que el amor no tiene reglas, ni tiempos, ni condiciones. Simplemente sucede. Pero volvamos a la entrevista. Hubo otro detalle que me llamó poderosamente la atención. Cuando Kerem hablaba del amor a primera vista, hizo una pausa breve, casi imperceptible, pero significativa. Su mirada se perdió en el horizonte como si estuviera buscando algo en el infinito. Por un instante pareció que estaba reviviendo un recuerdo, una experiencia, un sentimiento muy especial. Esa pausa, esa mirada distante me hicieron pensar que quizás en el pasado, Kerem sí experimentó esa conexión instantánea con alguien. Tal vez hubo una persona que lo marcó profundamente, una persona que lo hizo sentir esa chispa que describe en la entrevista. Y aunque esa relación no haya prosperado, el recuerdo de esa conexión sigue vivo en su memoria. Y aquí inevitablemente llegamos al tema más delicado, al elefante en la habitación, a la teoría que ha alimentado las fantasías de miles de fans durante años. Redoble de tambores. Ander Cell. Sí, lo sé, lo sé. Es un tema sensible. La relación entre Kerem y Ande fue sin duda uno de los romances más mediáticos y comentados de los últimos tiempos. Su química en la pantalla era innegable. Su conexión era palpable. Y muchos fans creían, y siguen creyendo, que su amor trascendía la ficción. Cuando se separaron, fue un golpe duro para muchos. Una decepción que dejó un vacío en el corazón de los fans. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, el fantasma de su relación sigue presente en el imaginario colectivo. ¿Es posible que Kerem, al hablar del amor a primera vista, estuviera pensando en Ande? ¿Es posible que la conexión que sintió con ella desde el principio haya sido la base de su relación? ¿Es posible que Ande haya sido la persona que le hizo creer en la posibilidad de un amor que surge de un simple flechazo? No podemos saberlo con certeza. Solo Kerem conoce la verdad. Pero lo que sí sabemos es que Ande dejó una huella imborrable en su vida. Y aunque ya no estén juntos, es inevitable que su recuerdo siga presente en su mente. Ojo, no estoy diciendo que Kerem y Ande vayan a volver. No quiero alimentar falsas esperanzas. Simplemente estoy planteando una posibilidad, basándome en las palabras, los gestos y las miradas de Kerem en la entrevista. Al final, lo más importante es que Kerem sea feliz. Que encuentre a alguien que lo ame, lo respete y lo apoye. Ya sea Ande otra persona, o incluso él mismo, lo fundamental es que esté en paz consigo mismo y que disfrute de la vida al máximo. Y hablando de disfrutar de la vida, no olvidemos que Kerem es un hombre con una agenda apretadísima.
Está inmerso en nuevos proyectos, en nuevas series, en nuevas películas, en nuevas campañas publicitarias. Tenemos Kerem para rato. Y eso es motivo de celebración. Y hablando de celebración, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las palabras de Kerem sobre el amor a primera vista? ¿Creen que está enamorado? ¿Con quién lo ven haciendo buena pareja? Déjenme sus teorías, sus opiniones y sus fantasías. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y ahora, para cerrar este vídeo con broche de oro, hagamos un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado la ambigua respuesta de Kerem Bürsin sobre el amor a primera vista, hemos especulado sobre su vida amorosa, hemos recordado su relación con Hande Erçel y hemos hablado de sus proyectos futuros. En resumen, hemos pasado un rato divertido, entretenido y sobre todo, lleno de amor por Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es mi mayor motivación. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y ahora, el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones de mis nuevos vídeos. Muchas gracias por todo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.